Veo que hay muchos más casos de TDA, pubertad precoz, de muchas alergias en los niños, de autismo. Diabetes, asma. Si te fijas, en nuestra generación era rarísimo saber que un niño tenía diabetes. Lo más importante es irnos al embarazo. Lo que mayormente recomiendas es que una madre debe dar pecho mínimamente 9 meses al bebé. Mínimamente. Mínimamente, ¿no? Tienes que cuidar mucho tus niveles de hierro, porque si no, casi no van a poder producir leche y les va a doler muchísimo. Tanto hombre como mujer, me queda claro que más en la mujer. Se tienen que preparar mínimamente 9 meses antes de concebir al bebé. Idealmente al menos 6 meses. Los niños generalmente se tienen que enfermar alrededor de 2 veces al año porque están entrenando el sistema inmune. Pero si se te llegan a enfermar, es leve, sin que tengan que llegar a casos de hospitalización o que sea severo. Si tú suplementas al niño con enzimas, el cuerpo dice, ya no necesitamos elevar tanto la temperatura porque ya nos llegaron más enzimas, ya no necesitamos activar más. Y baja esa temperatura. Oye, Lida, pues ya nos platicaste de tu storytelling que se me hace fascinante, se me hace increíble. Fue una probadita nada más. No sé qué tanto te extendiste, pero yo quisiera saber ahora acerca de los niños, el tema de los niños, ¿no? Actualmente veo que hay muchos más casos de TDA, de pubertad precoz, de muchas alergias en los niños, de autismo. ¿Qué está pasando realmente? Diabetes, asma. Si te fijas, en nuestra generación era rarísimo saber que un niño tenía diabetes o alergias. Y mucho menos pubertad precoz. A lo mejor había uno que otro, pero no era esta masividad. Y cuando hablamos de los niños, lo más importante es irnos al embarazo. Cuando una mujer está embarazada y en la preparación del embarazo. Entonces, algunas mujeres ahora también nos embarazamos un poquito más grandes. Y de hecho, muchas mujeres a sus 20 pueden tener un poco más de cúmulo tóxico porque después pueden decir, ay, estoy mucho mejor ahora de grande porque me cuido, no de grande, sino a los 30 que a mis 20, porque no era tan consciente o etcétera, ¿no? Pero todo eso que vemos de poco amamantar a los niños, de la falta de la preparación del embarazo, de ser un poquito más conscientes en la nutrición, en la suplementación adecuada, no son muchas cosas. O sea, no necesitas tantas y menos todo lo que es como farmacéutico, pero sí las que son adecuadas. Y cuando empezamos con menos de 9 meses de leche materna, que la verdad es lo mínimo como que debería ser. Siempre te dicen, ay, son 6 meses, pero lo mínimo adecuado son 9 meses. O sea, ni el estómago está maduro y después empiezan con un alimento que no es para un ser humano, que es para otro ser que mide muchas más veces que tú. Por ejemplo, la vaca pesa muchísimas más veces que tú, mide más que tú. Entonces, y te dicen, ay, pero es que tiene más proteínas que la leche materna, pero tú no necesitas más. Es como si te están diciendo, cómete 5 platos de comida porque es mejor que uno. Y el hecho, o sea, un niño, por eso es que se queda dormido más fácil, se duerme empachado, así le decimos en Sonora, como cuando estás demasiado atiborrado de comida. Y cuando hay tanto sobreestímulo de comida, después hay un problema de absorción. Y ahí se derivan también problemas de intolerancias. Cuando decimos, ay, ya cuando por ejemplo, el asma ya llega a ese grado, es que son muchas intolerancias desatendidas por un cierto tiempo. No empezó generalmente no empieza con asma, al menos que haya habido una contaminación interesante durante el embarazo de la madre, ambiental, o ciertas exposiciones inadecuadas, ¿no? Pero por lo general va pasando día a día y no lo vas viendo porque es lo que pasa poquito a poco, pasa desapercibido. Entonces, cuando yo estoy viendo a un adulto o a un niño de 14, sabemos, me refiero a un adulto que tuvo asma, empiezo con su infancia, ¿no?
O también niños que tuvieron que estar mucho tiempo en la incubadora, pues no hubo de otra más que darle, no podía ni succionar. Entonces tienes que trabajar con ellos. A veces no estamos culpando a las madres, pero no es que sea culpa de la madre, es que a veces no sabe o no pudo o fue circunstancial. Eso te iba a preguntar porque, o sea, tú lo que mayormente recomiendas es que una madre debe dar pecho mínimamente 9 meses al bebé. Mínimamente. Mínimamente, ¿no? Ajá. Pero obviamente, pues, la leche materna no la puede sustituir ninguna fórmula láctea, ningún otro tipo de leche, jamás, ¿no? Lo más poderoso y lo de mayor nutrición, pues, la madre naturaleza no se equivoca, Dios, pues, es la leche que viene del pecho, ¿no? Pero, como bien comentas, también, pues, hay mamás que le sufren, ¿no? Porque es un tema el dar leche para ellas, ¿no? Entonces, se trata de también que, pues, de que no se mortifiquen, no se traumen, pero sí ver la manera de cómo sustituirlo de la mejor manera. Sí. Ahorita vamos a verlo cómo sustituirlo de la mejor manera, porque es algo importante, porque habrá personas con las que no van a poder. O sea, de hecho, tienes que cuidar mucho tus niveles de hierro, porque si no, casi no van a poder producir leche y les va a doler muchísimo. Entonces, muchas madres decían, es que yo o sea, no me salía leche. Entonces, sabemos que había una ligera anemia. Por eso hablamos desde la preparación del vientre, de llevarlos de la mano. Aparte que sufren mucho más. Muchas mujeres también se embarazan con cándida, se embarazan con muchas infecciones y tienen, después de los embarazos, ay, es que me dio hipotiroidismo, ay, es que me quedé mal de los riñones, o ganan un peso inadecuado que no lo pueden eliminar después, ¿no? Entonces, todo esto, y súmale que a veces también vienen de papás, hay niños que vienen de papás que el papá, la semilla, que tomaban mucho alcohol, o sea, la semilla es la fuerza, ¿no? Y la madre termina de nutrirla y hacerla crecer. Entonces esa semilla, cuando viene un poquito también, pues, menos nutrida, con menos capacidad, también se va a ver. Y siempre trabajamos con el hombre y con la mujer más, pero también con el hombre. A lo que voy con la leche materna es que sí, obviamente le puedes poner probióticos a la leche materna, le puedes poner un poquito de... Hay un suplemento que se llama Alga Infuse, le puedes poner un poquito de algas para que tenga adecuados y vivos niveles de omega 3. Pero sabes que, o sea, lo que es muy difícil de sustituir es las células madres que hay en la leche materna. Okay. Entonces, esa cantidad que te da la leche como o sea, es algo que se fabrica en el cuerpo y es casi imposible de poderlo manufacturar. Claro que va a vivir o sea, ya hemos visto que sobreviven y todo, y que puedes compensar después, sí. No más que lo más maravilloso, además de trabajar con todo un apego seguro, con la tranquilidad y la paz del bebé, etcétera. Pero son temas muy importantes a nivel psicológico que luego se pueden ver. No es que después no se puedan trabajar o corregir naturalmente, sí, pero es un camino más fácil. Es como, me quiero ir por una calle empedrada o me quiero ir por una calle lisita. O sea que tanto hombre como mujer me queda claro que más en la mujer porque es la que pues el niño se forma en su vientre, ¿no? Y dentro de la mujer, pero se tienen que preparar mínimamente, ¿qué te gusta? 9 meses antes de concebir al bebé, o sea, ¿cuánto tiempo tienes que preparar el terreno para hacerlo fértil, para darle las mejores herramientas a la hora de que se va a formar el feto, el embrión o que se empiece a formar el bebé? Idealmente al menos 6 meses. Pero hay personas que dicen, es que ya me quiero embarazar el siguiente mes. Y yo les digo, no va a ser la diferencia si tu bebé, si no has podido quedar embarazada como tú has querido, no va a ser la diferencia que nazca en febrero o si nace en septiembre. O sea, realmente hay que tener o sea, esa tranquilidad y esa confianza. Y sí, mínimamente son 3 meses, pero trabajamos como mucha más a prisa. A lo mejor
Son 6 meses, incluso algunas me llegan desde 9 meses antes. Y cuando ayer platicábamos con Gabriel, los in vitros, no es que esté mal o bien, es que está muy forzado para la madre. Cuando hay un in vitro, la naturaleza ya te está diciendo, por alguna razón, no puede crecer esta semilla, ¿ok? Entonces, tú estás forzando, llenando, inyectando de hormonas que no son nutrientes, que no fortalecen a la madre, que no van a hacer un bebé más fuerte. Es muy invasivo. Y no digo que no lo hagan. Han nacido demasiados bebés así. Pero es muy triste ver que tantos niños que estabas esperando un bebé, que por fin lograste un in vitro y que te puedas quedar batallando. No en todos los casos, pero sí en muchos. Con bajo tono muscular, que eso se arregla, con o sea, con una capacidad de lenguaje y aprendizaje más lenta, o con TDA, o con otros factores. Y que también la madre es que todas las hormonas, o sea, no la pasan tan bien. Antes de si vas a recurrir a un in vitro, prepárate bien. O sea, el resultado es cómo fue. O sea, imagínate cómo fue la siembra. O sea, métodos adecuados de siembra va a hacer que florezca mejor todo, que todo surja mejor, ¿no? Oye, pero hay un protocolo adecuado, recomendado para la pareja, para el hombre y para la mujer, o sea, para limpiar, vaya, el organismo, el cuerpo, lo que haya que limpiar, el terreno, la fertilidad, para que se ve mejor, pues, ese embarazo. ¿Hay un protocolo adecuado que hacer, que tomar, una limpieza fuerte, o sea, para limpiar todo? Sí, claro. Y también limpiamos metales pesados. De los microplásticos no te vas a deshacer. Es difícil, pero lo trabajamos. Nutrimos todos los aspectos del cerebro, sangre. Siempre trabajo sobre cándida. Todo el tracto digestivo es lo mejor. Cuando las mujeres se embarazan con mucha cándida, también tienen muchos náuseas, mucho vómito, no la pasan bien. Y no es que el embarazo, es que es porque estoy embarazada, me siento tan mal. Antes le decían, es que está enferma al embarazo. La cándida es el hongo que tenemos la mayoría de los seres humanos en el organismo, ¿no? Es un hongo. Que vive naturalmente dentro de nosotros. No te vas a deshacer de ella, porque naturalmente te ayuda a deshacer excedentes en el organismo, ¿ok? Pero cuando tú tienes demasiados, crece tanto que son mujeres que se les baja mucho la presión, que tienen mucha ansiedad, que se les antoja todo lo dulce, que siempre se sienten inflamadas, que se exceden de peso muy fácil, o sea, que no pueden lograr bajar de peso, o que no pueden tampoco crear masa muscular, porque la cándida se alimenta de lo mejor y ella te pide más comida y te hace sentir muy distraída, o sea, excesivamente distraída o triste. Entonces, a veces la puedes tener un poquito sobrecrecida o muy sobrecrecida o más allá del sistema digestivo, dependiendo de la severidad. Y lo mejor es trabajar esto, tratar de neutralizarla lo más posible, porque te va a ir muy diferente en el camino. Una cándida muy desarrollada, muy agresiva, puede afectar mucho para el embarazo. Y para el crecimiento del bebé, porque el bebé al final del día va a tener menos nutrientes le llegan a él, porque estás alimentando a dos seres, ¿no? O sea, al final del día la cándida es un ser que está dentro de ti. Uh-huh. Entonces es como todo un protocolo que vamos haciendo, y también trabajamos con el papá, obviamente. Lo que pasa es que, digamos, que los hombres no se cuidan tanto, por lo general, no se cuidan tanto como las mujeres. Y si un hombre como que no hace todo al pie de la letra, y difícilmente tengo de esos hombres, hay unos que ya están dispuestos. Lo que pasa es que la mujer, al final del día, es muy determinante, porque termina de hacer que esa semilla florezca y brote en su mejor expresión. O sea, la mujer
Es maravillosa. La vasija. ¿Qué haríamos sin ustedes? Sí, no, el hombre es súper importante, su semilla, la fuerza, ¿no? Por eso trabajamos en eso. Pero como va a llevar toda esta información, hay que hacerlo lo mejor posible. De verdad va a ser mucho más fácil para tener bebés más tranquilos o también incluso ya que nacen, es que el bebé tiene muchos cólicos o escucho mucho, es que mi hijo salió súper llorón, Alida. Y yo, te está comunicando, no es que el niño esté aburrido y tenga ganas de llorar. O sea, es un niño que no está en paz, algo le duele y no sabe hablar. La única manera de comunicarte que esté incómodo y que le molesta o lo que estás comiendo o que no ha ido al baño o que tiene ganas de dormir, ¿no? Es llorar. Entonces, siempre por eso es evitar ciertos alimentos como muy fibrosos al principio del embarazo, del nacimiento del bebé. Incluso aunque, digamos, sabes que son saludables como frijoles, aunque estén germinados el primer mes, no. Bueno, todos los embutidos, obviamente, lácteos, lo vas a hacer muy flemático al niño. O sea, y puede hacer que siempre esté como con gripita al principio, ¿no? Y es totalmente innecesario. Si están tomando leche, tienen toda la protección del mundo. Brócoli, coliflor, o sea, algunos alimentos hay que eliminarlos. Oye, y Al bueno, y la principio. ciencia médica le atribuye mucho la infertilidad. Hay varios temas, ¿no? Pero que las radiaciones, que los celulares, que los microondas, que los microplásticos, es que tanto químico, tanto procesado, en fin, todo lo que nos vamos intoxicando en el medio ambiente con todo lo que nos afecta directa o indirectamente. Pero realmente, o sea, eso sí afecta, pero realmente sí se puede disminuir o quitarlo con estos tipos de protocolos. Bueno, lo que pasa es que estamos expuestos a la contaminación y vivimos en este mundo y no hay a dónde correr. Absolutamente. Si el cuerpo físico está bien preparado, eres capaz de neutralizar IMF, radiación, porque es algo, o sea, incluso el sol emite radiación y hay tipos diferentes de radiación, ¿no? Metales y tenemos unos niveles de metales pesados más altos que nunca registrados. Tenemos muchísimo poliéster en la ropa, etcétera. Pero hay que ayudar a neutralizarlos. Lo puedes hacer con un buen protocolo y siempre en el embarazo digo, usa ropa de algodón. O sea, y sobre todo ropa interior de algodón en su mayoría. Igual pijamas de algodón, que pasas mucho tiempo en pijamas, o sea, toda la noche y pues traes ropa interior todo el día, ¿no? Entonces, estos aspectos son súper importantes. Y bueno, estamos hablando de este tema en cuanto a fertilidad, porque en realidad ahí empiezan los inicios de un ser humano. O sea, no empiezan cuando tenía 6 años, 7 años. Claro que pueden pasar cosas o exposición química o contaminación severa, otros aspectos. Pero cuando ya vienes con más fortaleza desde la preparación del embarazo, te da esta ventaja. O sea, sí que la hay. Entonces, cuando voy viendo, no, es que tiene muchísima asma. El asma también está relacionado a la falta de vitamina D3, K2 en niños y también en adultos. Y la altura en los niños está relacionada a la D3 y a la K2, muchísimo a la K2. Niños que crecieron bien, los adultos que son ahora más altos se saben que tuvieron niveles adecuados de K2 y que tuvieron niveles adecuados de absorción. Un niño que no absorbe bien no puede crecer bien, es mucho más difícil o cuando no hay buena absorción y que no conviertes un alimento en una fuente de nutriente, porque por muchos años hay intolerancias o en los inicios de la vida pues no comiste lo que era para ti, se puede desarrollar todo tipo de anomalías, aunque sean chiquitas, pero
Si te fijas, ahora los niños más que nunca están terapia de esto, terapia de lo otro, o sea, terapia, nos necesitan más, Sí. necesitan más ayuda. Y ahí es que también el cerebro se abruma demasiado, o sea, es tanto lo que no pueden procesar que se afecta primero o la piel, o alergias, o el aprendizaje, el lenguaje, la conexión intestino-cerebro, ¿no? Con toda la microbiota. Y en realidad, cuando quieres ver a un niño que dices, es que tiene asma, es que siempre lo estás, vías respiratorias, viene desde el intestino. O sea, demasiada mucosidad, introducción de huevo demasiado temprano, de lácteos demasiado temprano, o sobreabundante, lo mismo. O sea, de esa falta de rotación de alimento, demasiado pan, demasiado grano. O cuando, ay, no le voy a dar, a veces veo que dicen, ay, mejor le voy a dar leche de avena al niño, o sea, o de arroz, para no darle leche de vaca. Y también es un error. Y es que, pero bueno, pero es plant-based y porque he leído que lo de la leche de la vaca, pero no es lo adecuado. En ese caso, es mejor, todavía es superior la leche de cabra, o sea, bien tratada, pero hay que, como están pasteurizados, secos, hay que ayudarle con ciertos suplementos vivos a la lechita para que tenga más valor nutricional. Que lo importante es que todo recae en la flora intestinal, ¿no? O sea, en el estómago, la microbiota. O sea, de ahí se derivan realmente todos los malestares, ¿no? El ser humano desde chiquitos lo que le metemos. Y la verdad que también, hasta para el bolsillo, para los padres, es cansado y pesado que se la lleven con el pediatra, con el doctor, el niño, que porque tiene alergia, que porque tiene gripa, que porque tiene tos, que siempre trae moco. O sea, nos acostumbramos a normalizar Ujú. en las familias, en la sociedad, a ver niños enfermos, a normalizar que tengan moquillo, gripa, tos, que estén resfriados, cuando no debe de ser, ¿no? Porque tenemos casos muy cercanos, nuestros propios hijos que, gracias a Dios por los métodos y todo, por los protocolos, pues no, gracias a Dios, pues no, muy rara vez se llegan a enfermar, ¿no? O sea, Los niños generalmente se tienen que enfermar alrededor de 2 veces al año porque están entrenando el sistema inmune. O sea, el entrenamiento como más intensivo es hasta los 6 años, pero si se te llegan a enfermar, así como nosotros lo vivimos, tal cual, es leve, sin que tenga que llegar a casos de hospitalización o que sea severo. Siempre cuando hay temperatura en niños, la temperatura es una necesidad fisiológica de hacer elevar las enzimas del cuerpo, porque las enzimas con cierta temperatura se activan. Y en esa activación, lo que hace es que el cuerpo se empieza a recuperar más rápido. Entonces a veces decimos, ay, tenemos que parar la fiebre. Sí, sí es demasiada, sí. Pero si tú suplementas al niño con enzimas digestivas y metabólicas, que son para el sistema inmune, el cuerpo dice, ya no necesitamos elevar tanto la temperatura porque ya nos llegaron más enzimas, ya no necesitamos activar más. Y baja esa temperatura, que es muy común que les pase también con los dientitos cuando les sale, aunque no estén enfermos, pero les pasa a los niños que están irritaditos, ¿no? ujú. Y que evitar esas deshidrataciones. Pero sí tener una preparación y un protocolo para niños. ¿Qué hacer en casos de qué hacer cuando les van a salir los dientitos? ¿Qué hacer si se me enferma? ¿Cómo restaurarlo? Porque la suplementación representa una forma rápida de corrección porque ayuda a tu cuerpo a fortalecerlo. La medicina te ayuda a bloquear receptores en emergencias, que el cuerpo no sienta esto porque se me va a deshidratar o le puede pasar algo muy malo al niño, ¿no? O sea, trabaja sobre emergencia, pero lo ideal es trabajar en los inicios, cuando estás viendo que el niño trae síntomas desde ahí. Bueno, yo siempre estoy trabajando en ellos porque quiero que crezcan mejor, que estén más saludables, que tengan buen lenguaje, buen aprendizaje, más capacidad creativa, o sea, mejor comportamiento, etc. Entre mejor nutrición, un cerebro que está lubricado
se siente más armonioso. Entonces vas a tener otro tipo de comportamiento. Con más júbilo, más feliz, más pleno. Y digo, además, qué increíble que pues hasta en los adultos, ¿no? Ya con tantos malos hábitos desde pequeños, pues se ha normalizado el sentirse mal, ¿no? El levantarse con dolor de cabeza, el acostarse con ciertos dolores, con dolor de estómago, con inflamación, con hinchazón. O sea, vuelvo a tocar el tema. Qué padre, o sea, a nosotros nos pasa de que se nos hace raro más bien ya cuando nos sentimos mal, ¿me explico? Y lo digo porque, pues, yo también hice un cambio radical, yo también no, pues, yo no me alimentaba a base de plantas, me empecé a interesar más en la salud por ti, a suplementarme, y de verdad que yo he visto los cambios, ¿no? En todo, físicos, de energía, mental, de focus, de resistencia, de a la hora que voy a hacer ejercicio, cómo rindo más, o sea, tengo 47 años, cumplo 48 el 19 de agosto, y creo que el healthy is the new sexy. Yo creo totalmente en eso. Creo que la mejor herencia que le podemos dejar a un hijo es dejar hijos saludables, ¿no? Con un estilo de vida muy saludable, porque eso les genera mucha dopamina, mucha felicidad. Y pues qué padre que eso vaya permeando y al final de cuentas ir creando una comunidad o un mundo pues más saludable, ¿no? Y sabes que cuando un niño tiene mucho estrés en su casa, cuando hay tanto shock entre los padres o que un padre es muy estricto con sus hijos o una madre, o sea, también hay alteraciones nerviosas, alteraciones, como el sistema digestivo colapsa ante el estrés. La microbiota se altera ante el estrés. Entonces, son niños que puede que no crezcan igual o puede que estén muy retraídos o que tengan dificultades sociales. O sea, todo eso también, la nutrición te da esa fortaleza, es una herramienta para salir adelante y tener esta ventaja. Pero todo ese estrés también en la infancia repercute tremendamente. Entonces también trabajamos como con niños que tuvieron mucho shock y el shock no tiene que ser grandísimo, o sea, ni siquiera tiene que haber pasado algo exageradamente grave para que él o ella o la bebita lo haya sentido fatal, ¿no? O sea, porque a veces como por cosas simples es como lo perciben y no podemos estar preocupados por todos de que, ay, no quiero que el niño se estrese, no quiero, pero sí hay muchas familias, recibo muchos niños que adultos hoy, que fueron niños pues lastimados o más abandonados o más ignorados. Entonces, todo esto representa una pues una fuente de agresión para el cuerpo. Y las glándulas, las glándulas son las que producen las hormonas, o sea, no permite que te desarrolles bien, o neuronalmente, o en estatura, o en ciertos órganos o tejidos, etcétera, ¿no? Alida, ¿por qué hay tanta diabetes infantil? Me impresiona. Tenemos casos muy cercanos por todos lados, en todo el país. Niños tan chiquitos con diabetes, o sea, les cambia la vida a ellos y a los padres. O sea, ¿qué pasa? Ante nosotros cuando éramos chicos no existía, o sea, no No, había, era no muy raro. había, era rarísimo ver, o sea, yo nunca escuché de chico a un niño con diabetes en mi generación. ¿Sabes qué pasa también? Yo les digo mucho a las mamás que si van a vacunar a sus hijos, traten de retrasarlo lo más posible. Como hay un medio acuoso donde pues tienen ingredientes menos óptimos. O sea, vacunar es una forma de tratar de como inmunizar a los niños, ¿no? Pero si tienes formas superiores de poder inmunizar a un niño, hazlo. O sea, porque las cosas que son para las masas, lo que es masivo, lo que es grandísimo, es como los suplementos que son súper baratos para darle a todos vitaminas o como querer dar avena todos los días que, no sé, que están los presos y que les tienes que dar comida, pues no siempre van a obtener lo mejor, ¿no?
Y de igual manera, si puedes retrasar esto, puedes evitar, porque hay muchas diabetes que también son infecciosas. Y también tiene que ver qué pasó con la madre antes o si hubo un shock de chicos o la alimentación en definitivamente. Siempre atribuimos, por otro lado, la diabetes solo para el azúcar. Hay un saco en el páncreas donde cuando tú produces la insulina, una vez que la produces, la tienes que liberar. Y cuando hay mucha mucosidad en el cuerpo, que se produce en general por alimentos blancos, o sea, granos, exceso de granos no germinados, de exceso de lácteos, exceso de huevo. Estamos hablando en el exceso, porque no a todo el mundo le pasa. La liberación de la insulina es como un pegamento. Entonces a las glándulas les afecta bastante esto, les afecta tener siempre. Lo mismo pasa en la tiroides. Después vamos a hablar de los problemas como condiciones hormonales. Y todo esto en la diabetes, algunos doctores científicos aseguran que, por ejemplo, el huevo, si tienes diabetes, es uno de los alimentos principales a evitar. Y dices, ay, es que generalmente las personas que consumen producto animal, el huevo es lo mejor porque tiene factores de este tipo de colesterol que es bueno para, que tiene colina, etcétera, ¿no? Pero en un diabético es de lo principal que deberíamos evitar porque hay estudios que dicen, que sugieren que pueden vivir desde 10 a 20 años menos que come un huevo, ¿no? Y que también en especial el pescado no te deja producir células beta que ayudan a producir insulina, ¿no? Y bueno, a todo esto, súmale, también hay niños que sufrieron de tanta infección, de tantas infecciones desatendidas y que sufrieron tantas, o no tantas calenturas, pero a lo mejor tuvieron una calentura tan grande que cuando el cuerpo eleva tanto su temperatura, mueren tantas enzimas en el cuerpo, o sea, porque ya las utilizaste, hiciste un despilfarro enzimático. Y las enzimas son estas estructuras proteicas que hacen que nos mantienen vivos y funcionando y orquestando todo lo que sucede dentro del cuerpo. Entonces quemas tanta que puedes con el tiempo empezar a notar cambios en la función del páncreas. Pero sí es un tema como para ver todos los aspectos que lo trabajamos con nutrición y suplementación. Y documentarnos sobre todo, ¿no? Porque digo, hay muchos que tienen la creencia que mi abuela tuvo diabetes, mi papá tuvo diabetes, yo también pues voy a tener diabetes. O sea, ese ciclo se rompe volviendo a lo mismo, rompiendo de tajo, cambiando los hábitos, ¿no? Documentándonos, pidiendo información, acercarnos a gente que sabe, especialistas. Porque no necesariamente, pero sí, por ejemplo, si tu abuela tuvo diabetes, tu papá tuvo diabetes, y si llevas malos hábitos y no te cuidas, lo más seguro es que tú también adquieras diabetes, ¿no? Hay un factor genético en cuanto a heredar menor capacidad enzimática. Todos nacemos con ciertas fortalezas y la mayoría nacemos con ciertas debilidades. Se dice que hay un 1% de la población mundial que tiene supergenes y un 1% es mucho. ¿Ok? Entonces, casi siempre cuando hablamos de la población, imagínate que es de aquí a acá, y siempre hablamos de los que están en el medio, porque habrá casos excepcionales, no para nada, yo todo súper bien, y etcétera, y hay casos que no salen bien, que están muy en déficit, pero vamos a hablar de los que están en el medio, ¿ok? Cuando hay como casos así congénitos, que le llamamos congénitos, se definen por los hábitos. Porque el hecho de que puedan traer información genética que no te beneficia, Bruce Lipton lo menciona como, es que los genes son como foquitos de Navidad que se pueden prender y apagar. Y los buenos genes se van a aprender si tú tienes buenos hábitos, buenas emociones, buenos pensamientos y vives como en un lugar idóneo, ¿no? Y los malos genes se van a aprender cuando estás siempre estresado, molesto, estás en una ciudad caótica para ti,
o que siempre estás alimentándote de lo peor, con ultraprocesados, con demasiados aceites cocinados, etcétera, ¿no? Entonces, tú estás todo el día alterando esos genes. Al final del día, el que defines eres tú. Pero sí que cuando decimos es que mi papá, piensas que tú también, porque de cierta manera vienes con cierta carga menor a otras personas, como en este caso en la diabetes, que pueden ser menores proteasas, menores amilasas, ¿no? Y tú puedes trabajarlo y puedes volverte más fuerte que alguien que realmente estaba bien, pero se dedicó, o sea, o nació con más ventaja, por así decirlo, no que estaba bien. Eh, Tú lo puedes trabajar y compensarlo y llegar más lejos y mantenerte mejor. Ahora sí que es una decisión, es algo que está en nosotros. Oye, Alia, y por ejemplo, bueno, mi mamá, en mi caso, yo tenía mucha, pues tengo mucha, ¿cómo se le llama? Tendencia. Soy propenso a Ah, tener, porque vengo de familia diabética, ¿no? ajá. Mi abuela, tíos, mi papá, a un tío le amputaron 2 piernas, falleció de diabetes, nunca se quiso cuidar. Y yo recuerdo también, a lo mejor también es un poco, o eran los tiempos, o que no estaba todo tan ultraprocesado. Yo soy del 78, ¿no? Pero, pues, la realidad es que mi mamá, porque, ojo, no quiero satanizar, ni juzgar, ni criticar a ninguna mamá. Todas las mamás de ahorita, la generación de antes, abuelos, alimentaban a sus hijos con lo que creían que era lo mejor para ellos, ¿no? Era la información que tenían, eran las creencias, eran como estaban educadas. Pero a mí me recuerdo los desayunos de mi mamá eran unos huevos con chilorio, tocino, frijoles puercos, trozos de asadera fresca, jugo de naranja, fruta picada, café con leche yo veía que mi mamá le echaba las 2 cucharadas de azúcar refinada blanca, que ahorita le digo, yo estoy en otro plano, mi mamá, pero le digo: "Mamá, no la friegues", o sea, ahorita yo no tenía la conciencia, porque también los niños, o sea, el educar a los padres, ¿no? Vuelve a lo mismo. En mi época no había internet, mi mamá con lo que podía, con lo que tenía y como ella pensaba lo que era mejor. Ojo, no creo que ninguna mamá quiere darle lo peor a su hijo en la alimentación o quiere propiciarle una diabetes. Pero ahorita, en 2026, con toda esta información al alcance, con ChatGPT, con Alida López, con Life Infuse, ya de plano, si uno como papá o mamá no quiere hacer bien las cosas, es porque de plano ya está cerrado o no quieres, ¿no? Porque te estoy entendiendo que en gran parte, no me voy atrás, ahorita en 2026, la mamá, si le da exceso de huevo, exceso de lácteo, el tipo de alimentación que le da al niño, con la alimentación que le provee la mamá en su casa, le está propiciando una diabetes temprana, ¿no? ¿O no? Tú vas a poder procesar algo según la cantidad de enzimas que tengas. O sea, la juventud nos protege. Entonces, como somos en la mayoría abundantes de enzimas al principio, generalmente las despilfarramos. Por eso cuando ya llegas a una edad como los 25, hay un buen bajón de amilasa en el cuerpo, entre los 25 y los 30, en promedio. No en todo el mundo, como hablamos. Estamos hablando de aquí, de los que están en el medio, ¿ok? Y eso hace que tú puedas seguir metabolizando, ¿ok? Pero va a llegar un momento en el que el cuerpo por eso cambia su forma, por eso acumula y acumula, por eso, o sea, toda la agilidad, la capacidad motriz, la capacidad emocional nos cambia, la energía nos cambia, porque como especie no nos sabemos sostener o tratar de equilibrar y no estar sobre un alimento, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Me explico? Hay alimentos que sí son para eso y hay otros alimentos que necesitan espaciarse, en definitiva, que no necesitas tanto. O sea, en realidad ni siquiera comíamos como especie, el ser humano no comía 3 veces al día. Y si hay tanta sobresaturación, va a llegar el momento en que bajas tu capacidad enzimática porque
utilizas más de la que le das al cuerpo. Hay enzimas que traen los alimentos frescos y hay otras que lo mejor que puedes hacer es suplementártelas. Porque es difícil poder obtener eso y que tu propio cuerpo utilice las vitaminas de los alimentos a través de las enzimas. No imponerle tanta vitamina por acá. O sea, no necesitas imponerle tanto eso. Necesitas poderlo agarrar de lo que tú estás comiendo. Claro que te ayuda de repente. Sí, vitamina C, o sea, para el sistema capilar es excelente, para las hormonas, etcétera. Después hablaremos de eso, pero a lo que voy, obviamente ni tu mamá ni la mía no sabían esto, no fuimos educados así. Y ahorita, aunque haya tanta información, muchas mujeres tampoco les interesa tanto el tema. O sea, sí habrá las que estén ahí, pero en su mayoría no están como, para hacer tantos cambios, porque venimos de generaciones de mucha enseñanza. Y las mujeres que sí, obviamente, pues trabajan sobre sus hijos, o sea, están haciendo pues hijos más fuertes, con más oportunidades, con mejor crecimiento, más sano. De eso se trata, de volvernos una generación más fuerte, más resiliente. Y si te fijas... Como los noruegos, como Haaland. Como Haaland. Si te fijas en las orejas, en los africanos, tienen el lóbulo muy, muy grande. Entonces, aquí se sabe, cuando el lóbulo es pegado, que niños que no tienen lóbulo y está así, se sabe que los riñones tienen un tamaño más chico y es donde se sitúa los adrenales. Entonces, que pueden tener mucho menos resiliencia ante el estrés. Entonces, tú quieres, en lugar de ir para adelante, nos estamos haciendo más sensibles a todo, al medio ambiente, pero todo eso se puede trabajar y prevenir, sobre todo si estamos desde los inicios. Un niño, en verdad, es maravilloso. Realmente, tú puedes corregir a un niño rapidísimo, en la mayoría de los casos. Y si no lo corriges, lo puedes mejorar muchísimo, ¿ok? No, hay algunas cuestiones congénitas que fueron en los inicios determinante de la vida, pero sí que los podemos mejorar bastante. Y no es lo mismo que llegue una persona, fíjate que tengo asma a los 50 años, mi hijo tiene asma y tiene 4 años. Es sumamente corregible, es otra capacidad que tienen los órganos, los tejidos. Entonces, darles este regalo a los niños, la educación, ayudarlos a comer mejor, tener mejores emociones, hábitos, suplementación adecuada, es algo que también a ti como padre va a tener mucho menos estrés. O sea, ¿cuál es la diabetes que más te presenta en niños, la 1 o la 2? Generalmente cuando te dicen es que tiene diabetes es porque te dicen que es 1, porque casi nadie le haces pruebas de resistencia a la insulina, pero si los ves pues con un exceso de peso, puedes saber, o sea, importante, interesante, puedes saber que tienen resistencia a la insulina. Cuando hay más pancita, en la panza es un buen medidor de la resistencia a la insulina. O sea que la diabetes tipo 1 en niños, ¿sí es reversible? ¿En qué porcentaje? ¿A un 80, 90, 100%? ¿O? Es que tendrían que ser demasiadas cosas. O sea, Gabriel Cousens ha trabajado con diabetes 1 y el porcentaje de que pueda salir de diabetes 1 es menor que la resistencia a la insulina es mayor. Entonces tendrías que hacer demasiados cambios, la mamá también, y no van a ser exitosos. ¿Lo puedes hacer mejor? Sí. Hay mucha más ciencia, hay mucha más capacidad ahora, sí, para trabajar con eso. Y se dice que en el futuro también la diabetes no va a existir. Entonces, es algo que hay que trabajarlo en la mayor apertura de la madre, en lo que estén dispuestos a hacer. Y sí hay una ventaja sin comparación. Y el ejemplo arrastra, además, ¿no? Yo creo que y tenemos casos también de que un niño o un hermano de una familia ha salido con cierto síntoma diagnosticado o diabetes, por decirlo,
y pasa de que toda la familia se sube al barco o al tren y sabes que a partir de ahorita aquí no entran azúcares, no entran lácteos, no entran harinas, todos comemos súper saludable, el papá, la mamá, o sea, y todos como apoyando a esa causa, esa enfermedad de ese familiar, ¿no? O sea, que realmente Sí, es cuando claro. puedes dar ese giro de 180 grados. Sí, porque no es decir, tú no puedes esto, pero nosotros sí. Exacto. O sea, es todos hacemos esto. Así es como se vive hoy. Ujú. Oye, Lea, y por ejemplo, el TDA, el autismo, pues lo veo mucho, ¿no? Mucho con vecinos por aquí, por allá, en muchos lados, niños en la escuela, compañeritos de mi hijo. Cada vez pues casi lo estamos ya normalizando, ¿no? Pero, ¿qué pasa también? O sea, ¿por qué hay tanto? O sea, incluso yo te lo llegué a platicar una vez, porque ya es que ya ves los reels, los TikToks, no, a ver, el que tiene TDA, y pues tú te identificas con 5 de estas 6, tienes TDA, y pues yo me identificaba hasta con 6 de 6, ¿no? Que por ejemplo, oye, te voy a hablar ahorita de este cuadrito. Oye, ¿qué horas son? Ay, aquí está un TDA. Ay, mira, le pasó una cucaracha. Oye, pero, ay, mira el foco, qué bonito. O sea, y yo me identificaba muchas veces y dije, ¿también tendré TDA? ¿O será que pues a lo mejor todos de alguna u otra forma somos dispersos, distraídos? Pero pues hay un TDA muy marcado en niños ahorita, Mira, ¿no? te está saliendo de contexto. No, no es cierto. No, es algo de los niños. Pero te voy a decir algo que me gusta muchísimo, que lo vi de Gabor Mate. Es un psicólogo que la verdad yo admiro bastante. Y dice que todo lo que estamos viendo de que TDA, ahora todo el mundo, buenos días, tiene TDA, ya sabes, ¿no? Ujú. Que está muy alineado al tipo de shock o de trauma, que el niño se lo lleva para adentro. Entonces, que es disasociarse, dejar de participar en lo que está allá afuera porque estresa más lo que hay allá afuera. Y es quedarse o sea, por eso esa dispersión es, después podemos pasar un pedacito por aquí de lo que dice él, porque es sumamente interesante, que me gustó esta analogía a toda esta masividad, que sí tiene todo que ver con la microbiota. Porque lo primero que dije es, cuando hay mucho estrés y mucho shock, ¿qué es lo primero que pasa? El sistema digestivo se súper altera. Por eso con un estrés, ¡ay, la colitis! ¡Ay, la gastritis! El coraje. O sea, ¡ay! Si te fijas, cuando sientes que, no sé si sientes que vas a chocar, a mí me pasa que, ¡ay, sientes que vas a chocar! Y lo primero que te agarres es Aprietas el estómago. ajá, hay miles de conductos de nervios aquí, ¿ok? Entonces, Este segundo cerebro, de hecho, ¿no? ajá, entonces se paraliza tanto que todo lo que, como el intestino es el centro de repartición y acopio del cuerpo, de acopio y repartición del cuerpo, deja esos nervios es como se quedan alterados, ¿ok? Entonces, después de sentir todo esto, es, en una medida es una protección del cuerpo, ¿ok? Sí hay mucho más, hay más medicamentos, se medican a los niños mucho más, si vas a poner vacunas, si decidiste irte por el camino de las vacunas, ponlas las que tú consideres de que es tu vida o muerte. Entonces hay una masividad que también estás pagando por eso, porque estás recibiendo una cantidad de metales pesados interesantes, células pues, o de monos muertos, o de fetos, porque ahí es donde crecen, pues, ¿no? Ahí es donde se infectan. Entonces, todo esto, tener tanto en el cuerpo ahora, o sea, altera el sistema nervioso, el estrés, pero sobre todo, cuando no hay un sistema digestivo adecuado, estos niños son muchos más afectados como por vacunas, o un niño que tenga un sistema digestivo bien no va a ser tan afectado por vacunas, ¿ok? O sea, porque él va a poder sacar y eliminar a otra velocidad lo que puede. O sea, cuando hay indigestión en niños, cuando no fueron amamantados correctamente, o sea, estás haciendo todo un cultivo para que haya más TDA, lento aprendizaje, no amamantaste bien,
estás haciendo que el niño no elimine bien. O sea, que no se quedara con la parte importante que buscabas, tipo en las vacunas, ¿no? Y también cuando hay como, tal vez hubo una contaminación interesante en metales en la madre embarazada o en el niño. De hecho, hay un dato, ¿no, Aida? Perdón que te Ok. interrumpa poquito para que no se me olvide. Bueno, en nuestra época, cuando éramos chicos, en la época de nuestros papás o abuelos, ¿cuántas vacunas les aplicaban a los niños y cuántas le están aplicando ahorita en dos? No, sí, es muchísimo más y no quiero inclinarlo tanto a vacunas porque ya Sí, sí, sabes, hay sí. mujeres que de verdad se molestan muchísimo, casi que les estás faltando el respeto y es un tema muy polémico y no quiero enfocarme en eso porque yo entiendo que hay mujeres que tienen tanto estrés con ese tema que prefieren hacerlo porque mueren de miedo. De hecho, Creen que los no, pueden y te lo pregunto porque afectar. lo comentaste, que prolongues lo más que puedas si la mujer o la pareja que tomó la decisión de vacunar a sus niños, eh, dijiste que lo prolongaran lo más que pudieran, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué tanto se tiene que prolongar o que más bien controlen En- el tipo de dosis? Entre mayor el niño, menor el riesgo. O sea, Ok, ajá, por las partes por millón que vienen de metales o etcétera. Y más, lo más importante es que no te vacunen embarazada. Ya muchas mujeres las vacunan de la influenza o etcétera. Para eso hay que preparar a una mujer para que se vuelva mucho más fuerte. No, o sea, hay formas más elevadas de protección. Ahora, si ya recurriste a eso, si ya lo hiciste, hay maneras de ayudarte a neutralizar todos esos excedentes que no te sirven, que no son necesarios para el cuerpo, tanto como niños como para adultos. Y respeto las ideologías de cada quien, pero si puedes hacerlo de una forma mucho más elevada, que te vas a ver más beneficiada y que además te puede ayudar en otros aspectos en la salud, no nada más para que no te dé una gripa o una infección o algo. O sea, si tienes las posibilidades, hazlo. ok. ¿Qué hace que haya o sea, me ha tocado, e incluso una amiga me platicó que a su hijo le habían diagnosticado primero con autismo, después que le dijeron que fue TDA. Entonces, los mismos doctores a la hora de diagnosticar, ¿por qué no están tan seguros o por qué un diagnóstico incorrecto con algo que pues es un tema, pues no es un tema tan ligero, ¿me explico? O sea, ¿cómo realmente, o sea, por qué hay confusión entre la ciencia médica entre diagnosticar con TDA o autismo? ¿O es muy marcado el otro? O sea, ¿por qué hay confusión? O sea, lo que pasa es que son grados de severidad hasta donde llegas. O sea, un TDA que se prolonga, que se hace todo que, más complicado. O sea, nada más son grados de severidad. Es como cuando te decía, es que el asma, primero, lo más probable es que fue una intolerancia desatendida. Entonces las cosas que se van desatendiendo se van volviendo más dolorosas y peores, igual en el estómago. Generalmente no naciste con una úlcera, o sea, llegó a ser úlcera por todas estas cosas que pasaron en el tracto, ¿no? O sea, todo el sistema gastrointestinal. Entonces las severidades según el cúmulo y también hay temas que estamos descubriendo. La verdad es que no está todo dicho y que se están diagnosticando. Pero de que puedes ayudar a un niño con el diagnóstico que sea, además de que, ay, es que mi hijo ya va a terapias y le ha ido muy bien en su terapia, sí. Sí, porque en sus ejercicios, claro, porque el ejercicio crea sinapsis y las sinapsis hacen que se creen conexiones nerviosas en el cerebro, pero tienes que ayudarle a la microbiota. Va a ser tu vida como padre mucho más fácil, con un mejor comportamiento, va a poder descansar bien, va a poder expresarse. He trabajado con algunas personas en este aspecto y es un trabajo hermoso. Ahí es cuando te das cuenta que dices, híjola, participé un poquito en que a unos padres y a unos niños les pueda mejorar la calidad de vida. Y eso no tiene precio.
la verdad. Entonces, ayudar a mejorar en estos aspectos se logra, se puede bastante. Y me llama la atención porque además digo, se ha disparado como nunca, como bien lo venimos comentando, pero nos lo están informando y hasta ahora la vimos hace poco la película de Rain Man con Dustin Hoffman y Tom Cruise, que Dustin Hoffman sale con un caso muy, muy marcado de Sí, muy autismo. severo. Ajá. Estamos hablando de una película de los 80 y tantos o principios de los 90, no tengo la fecha exacta ahorita, pero desde entonces ya te están anunciando la televisión, la industria de Hollywood, el autismo. Ya está, o viene, o eran casos aislados, pero o a lo mejor no se comentaba tanto, a lo mejor porque no había redes Y cuando sociales. la vimos no entendíamos, ¿eh? Nada. No sé, No, todo el no mundo, entendí. Tom Cruise y los carros, qué padre, pero realmente no. Pues en esa época, yo creo que es cuando se estrenó la película, la veíamos como que, un vato que está malito. La mayoría de las personas antes, cuando no Sí, entendíamos un un síntoma, un diagnóstico. Ajá. diagnóstico, que algo que no se veía, pues está malito. O lo tirábamos a que está Lucas Sí. o nació con una especie de síndrome, pero realmente desde entonces ya venían anunciando, ya después, más recientemente, que no está tan nueva tampoco, en la de, ¿cómo se llamó esta? La de Forrest Gump, con Tom Hanks, es otro caso pues de autismo, ¿no? Y los dos me llaman la atención porque además son genios, tienen genialidades los autistas, ¿no? Sí, El claro. Dustin Hoffman era un genio en los números, en las cartas, en los casinos, que es lo que descubrió Tom Cruise y dijo que aquí soy. Y Forrest Gump para todo lo que emprendía, si quería correr, si quería tener una empresa camaronera, un barco, en lo que se enfocaba. Imagínate esos niños con esa genialidad y que los ayudes a mejorar en su sensibilidad, en sus emociones, en su expresión. Hay mucha frustración cuando no puedes comunicar algo. Imagínate cuando tú quieres decir algo y, hoy lo traigo en la punta de la lengua, se me olvidó el nombre, ahorita me voy a acordar, ahorita me voy a acordar. Pasa mucho, casi todo el tiempo con ellos. Entonces es un nivel de, quiero decir algo, pero no puedo. ¿Me explico? Sí. Entonces o sea, el que ayudes a hacer las conexiones cambia. Y con niños que son brillantes en ciertos aspectos. Imagínate ese combo. Pero la buena noticia es que pues se puede revertir, se puede disminuir, Bueno, no vamos a hablar de revertir. se puede ayudar, mejorar. Ayudar bastante, mejorar bastante. ¿Se han revertido algunos casos en el mundo? Yo he escuchado que sí. ¿Ok? Aún así, siempre hablamos de que es súper mejorar o mejorar hasta donde estés, hasta donde se pueda. Ok. Y además digo qué padre, porque la verdad que como padre, cuando nos empezamos a interesar en los temas, porque exactamente se tienen que interesar los papás, si no, pues el niño no lo va a hacer solo. Ver esta gama de opciones, de posibilidades, de caminos, de protocolos que sí se puede, ¿no? Y es cuestión, y además que uno la verá por los hijos, lo que sea, ¿no? O sea, tú te puedes quitar un taco de la boca, te puedes dejar de comprar ropa, esto, lo otro, con tal de que tu hijo tenga esto, aquello, o sea, pues damos todo por los hijos, es la realidad. Sí, la verdad es que padres sanos quieren hijos sanos. Es así. Y bueno, nosotros lo vivimos con Paulo y Loreta y pues son niños que no han tomado medicina, o sea, gracias a Dios no han tenido complicaciones de salud en ningún aspecto, les salían con los dientitos. Y si cuando les dan, o sea, me refiero no complicaciones graves, les ha dado gripa, a Paulo una vez como que le dio bronquitis, ¿no? O sea, un poquito, me acuerdo que esa vez llegó mi profesor de medicina cuántica y te acuerdas, acaba de nacer Loreta y Pablo estaba muy enojado cuando nació Loreta. Pablo es nuestro hijo más grande. Llega mi profesor de medicina cuántica justamente ese fin de semana. Me dice, Alida, tú puedes sacarlo adelante. Y yo, ay, es que me da miedo. Ya lo había llevado con el doctor Navarro en Hermosillo. Me dijo, Alida, no hay que exagerar, si no hay que llevarlo al doctor. Y yo, sí, no voy a exagerar. Tampoco quiero exagerar. Si hay que llevarlo al hospital o algo, lo llevo. Entonces ahí me lo trató con sus máquinas padrísimas y sus tratamientos. Leímos todo, Life Infuse, homeopatía alemana, todo, ¿no? Y llega él teniendo la confianza en aquel entonces de Alfredo, pues te hace sentir, o sea, salió
pero perfecto el niño. O sea, se bajó todo súper rápido, pero sí al principio, como nunca, a Loreta nunca le pasó algo así, a él ya no le había pasado algo así, como que te da de que sí puedo yo sola. Claro, me dijo, claro que puedes, aquí ahorita lo arreglamos. A veces, ¿sabes? Creo que le pusiste unos tomates asados, ¿no? ¿Sabes qué me dijo? En cada ojo. No, fue los pies En y los aquí. pies. ¿Te acuerdas? Pero- Tenemos fotos Pero de fíjate, eso. uno se reía ahorita, ¿no? Ya, estos son de santería, es brujería, pero así se curaban antes, ¿no? Dice Los que antepasados, todo era natural, todo era nunca lo hierba, hemos vuelto a herbolaria, hacer. todo, y de verdad que ese remedio, yo dije, cuando veía a Pablo, pues me daba risa, pero A mí lo sacó también. adelante. O sea, como todo lo natural. Pero lo hicimos todo porque nos fueron, sí. pero sí alzamos unos tomates en los pies y aquí como en las anginas, ¿te acuerdas? Para desinflamar. Dijo. Y yo, ay, Alfredo, nunca me habías enseñado desde dónde lo sacaste. Ay, es buenísimo. Pero la verdad es que nunca nos hemos vuelto a ver en esa situación para volverlo a usar, ¿no? Pero nos dio tanta risa que ahí tenemos la foto. Creo que le pusimos por aquí una toalla para que se detuvieran los tomates y unos calcetines para que se detuvieran Hay los que tomates. creer, es que volvemos a lo mismo, hay que creer, ¿no? Hay que creer y intentarlo, ¿no? Por mí, pues, todo sea por los hijos, ¿no? Sí, pero no hay que esperar cuando ves una situación muy grave a exagerar o que no has hecho todo como un estilo de vida. Hay que tratar de tener a los niños bien con sus suplementos necesarios, con su nutrición necesaria. No hay que exagerar. Eso también no quiere decir que todo lo que hacemos nosotros, todo el mundo lo va a aplicar, pero sí que lo puede aplicar desde los inicios si es que les interesa, ¿no? Pero bueno, seguiremos platicando de más salud. Pues informando sobre todo para niños, adultos, para todas las edades, ¿no? ¿Qué es lo mejor para estar en este plano, sentirnos más ligeros, más funcionales, normalizar el sentirnos bien, no el sentirnos mal, ¿no? Así es. Gracias, Gino, por estar aquí conmigo. Gracias a ti.